Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la siguiente actividad programada por la Semana de la Ciencia en la Universidad Católica de Ávila y me presento, soy Sara Gallardo, soy profesora de la Universidad Católica de Ávila y directora del Grupo de Investigación Bioética, Mujer y Familia y de la Cátedra sobre Estudios de la Mujer Santa Teresa de Jesús. Y el motivo de este acto es la presentación de la última publicación que el grupo de investigadoras ligadas a la cátedra y al grupo de investigación han realizado. Para mí es una alegría poder presentar este trabajo, fruto de unos 2 años de estudio, de preparación del texto, de edición, en medio de la pandemia. Pero antes de hablar del libro, quiero presentarles a ustedes un poquito el recorrido de este grupo de trabajo, de dónde ha surgido y qué propósitos tiene. Y después daré la palabra a 2 autoras del libro, Miriam Ramos, autora del capítulo primero del primer volumen, y Pilar María Estellés, autora de un capítulo del segundo volumen, porque el libro que presentamos es una publicación en 2 tomos. Y en primer lugar yo quiero presentarles cuáles son los objetivos de nuestro grupo de investigación. Tratamos el tema de la mujer, qué objetivos puede tener la investigación acerca de la mujer en una universidad católica, porque todas las investigadoras de una u otra forma están ligadas a la visión de la mujer que proviene de una antropología integral. En segundo lugar, haré una brevísima reseña histórica del recorrido de este trabajo y de estas personas vinculadas a la investigación, algunas publicaciones anteriores fruto de este trabajo, y ya daría la palabra sin más preámbulo a las autoras. Pues en primer lugar, para mencionar los objetivos que puede tener un grupo de investigación en torno al tema de la mujer, en primer lugar está claro que el objetivo investigador debe ser el primero. Y en la investigación, pues digamos, como nadie da lo que no tiene, es esencial primero hacer un trabajo de apropiación de estudios anteriores, de publicaciones y de reflexiones precedentes. Y la historia de la investigación acerca del tema de la mujer tiene un precedente histórico que no es filosófico, sino más bien social, ligado a reivindicaciones en torno a los derechos de la mujer, que le marcan de alguna manera la impronta también sobre los estudios posteriores sobre la mujer. Eso es importante conocerlo y saber que hay estudios sobre la mujer que están muy marcados por ese carácter reivindicativo de los primeros trabajos en torno al tema de la mujer. Por eso algunas publicaciones que no se han hecho desde la cátedra pues son muy interesantes darlas a conocer y profundizar en el estudio de estas investigaciones, pero por supuesto que la investigación tiene como objetivo avanzar en el estudio, en la profundización de la realidad femenina. Y luego la investigación requiere también que se haga accesible al público no especializado. Por eso la difusión de la producción científica en la cátedra y en el grupo de investigación pues ha sido un objetivo que nos ha llevado a una actividad de divulgación por medio de conferencias, jornadas o congresos, que también es importante para que llegue digamos, nuestro trabajo a la sociedad. Esa divulgación tiene también una vertiente en la realidad actual que creemos que también es interesante. Una cátedra universitaria tiene también la tarea de ofrecer a la sociedad criterios de interpretación de los acontecimientos históricos, y eso también es uno de los objetivos que nos hemos marcado en la cátedra, ofrecer desde ella, desde el grupo de investigación, una serie de reflexiones que permitan leer desde una luz
adecuada los acontecimientos, los estudios, las afirmaciones que sobre el tema de la mujer, el tema del trabajo de la mujer, el tema de su presencia en el mundo político, económico, social, educativo, ella tiene. Y sin más, pasaría ahora a la breve reseña histórica de este grupo, que nace de una manera pues sencilla y pequeña. Como todas las cosas deben de comenzar de una manera pequeña para poder ir creciendo de una forma integral. Nuestro grupo la cátedra tiene su inauguración en el año el 7 de diciembre de 2014, coincidiendo con el centenario de Santa Teresa, que da nombre a la cátedra, y ha encontrado varios hitos a lo largo de su historia, entre ellos la conferencia inaugural, en la que tuvimos la presencia del cardenal Müller en la universidad, o algunas conferencias magistrales como la de Robert Sara o la de Carlo Cafarra, entre otras. También jornadas de estudio o congresos realizados aquí o en colaboración con otras universidades. Pero a mí me gustaría, también porque el tema de la mujer propicia que esa reflexión no se olvide, me gustaría incidir sobre la prehistoria. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esto no ha surgido de la nada. El trabajo sobre la mujer y el estudio sobre la mujer tuvo una prehistoria que podemos llamar unas catacumbas de formación previa del equipo o del grupo de investigación. Antes de 2014, varios cursos antes, este equipo de trabajo estuvo durante un tiempo trabajando a través de seminarios de estudio y sesiones con expertos para formar un equipo interdisciplinar. Todos los colaboradores del grupo son profesores universitarios o ligados al mundo universitario, y la interdisciplinariedad nos parecía que era una tarea muy importante, porque la mujer puede, y de hecho está presente en todas las áreas de la vida humana y también en las áreas del conocimiento que están ligados a la universidad. Por lo tanto, nos parecía muy importante que eso también se reflejara desde el principio en nuestras líneas de estudio y de trabajo. Inicialmente, los profesores que formaron parte del equipo de estudio procedían de la filosofía, la medicina, la educación, la biología, el derecho y la psicología. Y los temas en los que estuvimos profundizando pues eran la ideología de género, otros temas de antropología como la familia, la mujer, la maternidad, la diferencia sexual, la genética, la educación, etc. Bien, ¿y qué hemos cosechado a lo largo de estos años? Que ya podemos hablar de casi una década desde que se inició el recorrido histórico antes de la prehistoria. Bueno, pues fruto de este trabajo son una serie de publicaciones. La primera de ellas simplemente recoge como los textos, por decirlo así, fundacionales, la conferencia inaugural y una de las conferencias programáticas de esta cátedra, la del cardenal Müller y la de Lidia Jiménez, en un libro titulado La misión de la mujer. Después de este libro, casi a continuación, sacamos una publicación que se titulaba Personalidad y belleza en la mujer, que vio la luz en el año 2015, y posteriormente hemos sacado un libro que nos costó un poco de esfuerzo realizar, porque quería ser una síntesis de un material que pudiera servir para la formación, para personas encargadas de formación de familias y de jóvenes en temas de antropología, para sentar unas bases suficientes en este terreno. Este libro también fue una publicación en 2 tomos y tenía el título Persona, Familia y Cultura, en donde colaboraron
9 investigadoras, todas ellas mujeres de distintas universidades españolas y también algunas extranjeras. Otro volumen fue el libro Mujer, Familia y Trabajo, que recogía una serie de conferencias de excepcional valor que habían sido impartidas a lo largo de actividades realizadas durante este tiempo y organizadas por la cátedra, y que versaban sobre la temática de la familia y del trabajo y la vocación femenina. Y con esto llegamos a la última publicación, que acaba de ver la luz y que lleva por título general Mujer y mujeres, su esencia y su existencia en la historia. Ya ha salido el primer tomo, está a punto de salir el segundo volumen. El primer volumen lleva por título La mujer, ser y tarea, y ha sido coordinado por la catedrática de Filosofía Lourdes Redondo, profesora en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú, y también coordina el segundo volumen que estamos a punto de sacar. En estas dos tomos colaboran 19 profesoras universitarias, investigadoras de muchas áreas del conocimiento. Ahora vamos a conocer a Miriam Ramos y a Pilar María, dos de ellas, y solamente me gustaría reseñar que la riqueza de la publicación, por el perfil de las autoras. Entre ellas hay filósofas y filósofos, hay personas del mundo del periodismo, de historia del arte, de el derecho, de la teología, de la medicina o de otras disciplinas afines. Y esto creo que es una fortaleza de la publicación. ¿Qué queríamos o cuál era el objetivo de esta publicación? Pues, en primer lugar, arrojar luz sobre un tema que cada vez resulta más controvertido. ¿Y a qué se debe que el tema de la mujer resulte un tema controvertido? A que es mirado desde disciplinas y desde perspectivas muy diversas. La idea de ser humano que está detrás muchas veces es antagónica, y nos parecía que, si bien el tema de la mujer puede ser abordado desde muchas áreas, desde muchos planteamientos, pero la noción de ser humano que está detrás tiene que ser un fundamento compartido en todas esas investigaciones, porque si no, no estamos refiriéndonos a la misma realidad. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hoy existe un debate bastante en efervescencia dentro de las investigadoras sobre el tema de la mujer, con la polémica que ha creado la ideología de género. Las feministas, que pueden llamarse a sí mismas radicales o más representativas de la izquierda, y que en cierta medida han monopolizado buena parte del discurso sobre la mujer, reivindican su espacio, porque la ideología de género está haciendo desaparecer el discurso sobre la mujer, al hacer desaparecer la diferencia de identidades sexuales, desaparece el tema de la mujer, con lo cual se están volviendo a una paradójica vuelta a la discriminación de lo femenino en el ámbito público, lo cual desde luego da que pensar. Tenemos aquí el índice de este primer volumen, pero creo que lo más interesante ahora sería dar la palabra a Miriam Ramos, que abre el capítulo, el volumen 1, con el capítulo titulado Métodos y perspectivas para el estudio de la mujer, las propuestas pioneras de Edith Stein y Juan Pablo II, y que creo que tiene un papel, pues, digamos, de ofrecer unas claves de interpretación para el estudio de la mujer. Así que, Miriam, muchas gracias por tu disponibilidad
y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sara, y un saludo cordial a todos los que estáis presentes, sea pues allí en Ávila o sea pues a través de la conexión vía streaming. Un saludo desde Valladolid, desde la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Bien, para mí es un motivo de gran alegría poder participar en la presentación de este libro por varias razones. En primer lugar, porque curiosamente cuando yo estudié filosofía, pues precisamente el tema de la mujer no era para mí un tema que me resultara atractivo para tratar desde el punto de vista pues, de la investigación filosófica o desde incluso la realización de lecturas. Comentando esto una vez con alguien, me sugirió una idea y yo creo que acertó bastante de pleno en que quizá cuando yo estudié filosofía, que ya hace algunos años, aunque no lo parezca, pero sí que hace bastantes años, pues el tema de la mujer se abordaba principalmente desde una visión y representaba un feminismo con el que no me sentía yo ni representada ni identificada. Y eso quizá era motivo pues, de mi disgusto o mi repulsión respecto a ese tema, ¿no? Sin embargo, gracias a la Cátedra de Estudios de la Mujer de Ávila y gracias en concreto a algún trabajo y en concreto pues, a esta colaboración en el libro, pues he podido redescubrir este tema desde un nuevo horizonte y con una perspectiva que al principio a mí me estaba oculta. Entonces agradezco muchísimo la iniciativa de Lidia Jiménez en la dirección de este volumen, perdón, a Lidia Jiménez, en el impulso de la creación de la Cátedra de Estudios de la Mujer, a Sara Gallardo en su edición de este volumen y a Lourdes Redondo por la coordinación, porque siempre el diálogo con ellas pues, resulta bastante fecundo para tener nuevas intuiciones y nuevas visiones de este tema. Bien, en relación al primer volumen, pues como ha indicado Sara, efectivamente pues participan personas de diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos algunos estudios que son del ámbito antropológico, otros estudios más ligados a la filosofía del derecho, aunque también de corte antropológica, y algunos estudios pues más ligados a la biología, las ciencias de la salud, y por último algunos más propiamente teológicos. Cuando uno ve el índice se da cuenta inmediatamente de que un tema que aparece dos veces y es Edith Stein. Y no es casual que aparezca tratada desde dos capítulos es la figura de esta persona, de Edith Stein. No es casual por una razón, y es que justamente el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en aquel entonces, que era Gerhard Ludwig Müller, cuando inauguró en 2014 la Cátedra de Estudios de la Mujer, justamente en su discurso de la inauguración aludió a Edith Stein como una pionera en el tratamiento antropológico y teológico de la cuestión de la mujer. Y precisamente por el hecho de que es pionera, él decía que era necesario siempre que se abordaba el tema de la mujer, era necesario siempre recurrir a ella. Por lo tanto, no es casual que aparezca aquí dos contribuciones dedicadas, naturalmente desde diferentes perspectivas, a esta mujer. En el capítulo que trato yo, que es Métodos y perspectivas para el estudio de la mujer, las propuestas pioneras de Edith Stein y de Juan Pablo II, trato sobre todo de poner en relación a estos dos autores. He de decir que no es una novedad el poner en relación a Edith Stein y a Juan Pablo II a propósito del tema de la mujer. Antes que yo lo han realizado muchos otros, pero sin embargo lo que en este artículo, en este capítulo tratamos de poner de relieve es precisamente la consonancia o la sintonía de ambos autores en la exégesis de los pasajes bíblicos
que precisamente abordan el tema de la mujer. Algunas cartas de San Pablo especialmente. Bien, por lo que se refiere a la sintonía de itinerarios intelectuales, eso, bueno, pues también la abordamos. Ambos, pues efectivamente, tienen muchas características en común, especialmente, pues que ambos tienen una predilección especial por la cuestión antropológica, por el tema de la persona humana. Y eso hace que si a mí me preocupa la persona humana, necesariamente me preocupa toda la persona humana. Y que me preocupe toda la persona humana implica necesariamente que me preocupa la persona varón y la persona mujer, ¿no? Esto parece ahora, bueno, pues una cosa sin importancia, pero es que hasta el siglo XX no se encuentra, desde el punto de vista de la antropología filosófica, el tema de la mujer abordado. Y precisamente el hecho de que sea abordado, pues tiene un relieve que no es de escasa importancia. Juan Pablo II y Edith Stein no solo coinciden en esta preocupación por toda la persona humana, por la persona sea varón o sea mujer, sino también pues, por la relación entre modernidad y tradición, que es una preocupación constante en sus escritos, ¿no? Es tema e incluso contenido explícito de la reflexión de ambos pensadores, tratar de conjugar, en el caso de Edith Stein, la filosofía moderna con la filosofía escolástica, y en el caso de Juan Pablo II, la teología más de corte moral escolástico con la teología, con la filosofía moral derivada de la fenomenología. En este caso de Max Scheler. Ya saben que Juan Pablo II dedicó una de sus tesis doctorales a la filosofía moral de Max Scheler y a cómo es posible ponerla en sintonía con, pues con la doctrina católica de la fe. El tema de la persona, el tema de la relación entre modernidad y tradición y, por último, el tema del método. El tema del método también es algo que es común a ambos pensadores, especialmente porque hasta ahora no se había abordado el tema de la mujer. Entonces, todo filósofo que se precie, pues dice, bueno, hay un tema nuevo y ¿cómo hemos de abordarlo, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Qué camino hemos de seguir? El método es al final un camino, ¿no? Y la investigación implica pues tener seguridad por el camino por el que uno va andando o desechar caminos que quizás se han escogido previamente y que realmente no son los adecuados. Entonces, esta preocupación por el método, más desde el punto de vista filosófico por parte de Edith Stein y más desde el punto de vista teológico por parte de Juan Pablo II, pues es la que llevará a Juan Pablo II precisamente a configurar lo que hoy llamamos, y él mismo llamó, la teología del cuerpo, ¿no? En esas catequesis que pues, representan pues, una novedad bastante grande en afrontar el tema de la relación hombre-mujer, el tema de la moral y del matrimonio y el tema también del propio sacramento del matrimonio, ¿no? Por lo tanto, hay una sintonía de itinerarios intelectuales en ambos pensadores que es muy interesante destacar. En segundo lugar, también abordamos el marco contextual, que es común desde diferentes puntos o con diferentes concreciones, porque claro, Edith Stein vive a comienzos del siglo XX y murió con unos 52 años, mientras que Juan Pablo II, pues ya saben ustedes que gozó de una vida bastante más larga, ¿no? También coincidió con Edith Stein en algunas décadas de comienzos del siglo XX, pero efectivamente pues murió en nuestra generación, ¿no? Entonces, hay, sin embargo, un marco contextual común a ambos, y ese marco contextual lo protagonizan tres elementos bien definidos, que son, por un lado, el naturalismo. El naturalismo con diferentes facetas y con diferentes formas y con diferentes disfraces y máscaras
pero común a ambos. Por otro lado, el feminismo radical, incipiente en tiempos de Edith Stein y con formulaciones pues, nuevas, pero al fin y al cabo dependientes de esas raíces incipientes en tiempos de Edith Stein, también en Juan Pablo II. Y por último, la revolución sexual. Puede parecer que esta revolución sexual, que suele decirse que nace sobre todo pues, con la aparición del método de la píldora anticonceptiva y también pues, con los teóricos de la liberación sexual que surgieron a raíz de mayo del 68, bueno, pues puede parecer un poco pretencioso o falta de fundamento decir que en Edith Stein, en su tiempo, ¿no? En los años 30, cuando ella escribía sus conferencias acerca de la mujer, pues que hubiese una revolución sexual. Pero curiosamente, y tratamos de ponerlo de manifiesto, curiosamente, esa revolución sexual de forma más solapada, quizá no tan abierta, estaba ya también presente. Y estaba presente bajo la forma de lo que se llamaba el matrimonio amistoso, que era una forma de matrimonio defendida pues, por algunos juristas, con revistas y publicaciones muy populares en tiempos de Edith Stein, que hizo incluso al Papa Pío XI a dedicar una encíclica, la Casti Connubii, al tema del matrimonio, y en el que menciona explícitamente cómo esa forma de matrimonio realmente no es un matrimonio, ¿no? Pero por notar una pincelada, ¿no? Con esto que acabamos de decir, pues efectivamente el tema de la revolución sexual estaba ya incipiente en tiempos de Edith Stein, como ella lo demuestra y lo constata en sus conferencias. Y por último, acabamos pues con esa sintonía de lectura de los escritos, de la Sagrada Escritura, que más en consonancia o que más directamente atañen al tema de la mujer, especialmente aquellas cartas de San Pablo que a veces han dado lugar a interpretaciones que, sin ser magisteriales, en cierto modo han condicionado un poco la percepción filosófica y teológica de la mujer, tanto en la época patrística como en la Edad Media y en la Edad Moderna. Entonces, contrastando esa nueva visión, esa nueva interpretación que hacen Edith Stein y Juan Pablo II, este último en su Teología del Cuerpo y también en la Mulieris Dignitatem, pues se constata una nueva visión de la relación hombre y mujer que verdaderamente pues, representa la fuerza del Evangelio, ¿no? Pues que siendo el mismo de hace 2000 años, sin embargo, en la medida en que lo vamos comprendiendo progresivamente, poco a poco, verdaderamente pues, nos da una gran luz para iluminar los problemas de nuestro tiempo que efectivamente pues, atañen tanto a la relación hombre y mujer, a ese misterio que no ha de ser de discordia, sino que ha de ser de concordia, y a la familia, que es la célula de la sociedad y de toda nación. Bien, pues yo por mi parte no solo quiero concluir pues dando las gracias encarecidamente tanto a Lidia Jiménez como a Sara Gallardo y a Lourdes Redondo por invitarme a participar en este volumen y por haber podido contar pues, con la colaboración y bueno, hacer un estudio conjunto con pues estos autores que verdaderamente pues, han dado lugar a una obra rica en matices y rica en perspectivas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam, por tus palabras, también pues, por tu disponibilidad para colaborar en este volumen. Es cierto que la inspiración de todo el proyecto desde sus comienzos pues, está en deuda con Lidia Jiménez, que es un poco el alma de todo el proyecto, que es un proyecto, digamos, de educación y de influjo, o si queremos decir, de enriquecimiento de la cultura, que es una misión que la universidad no debe dejar de cumplir.
Y en el segundo volumen ahora vamos a dar la palabra a Pilar María Estellés. Pilar María Estellés es profesora de Derecho en la Universidad Católica de Valencia. Antes no he dicho que Miriam Ramos, pero ya ella ha completado mi olvido. Es profesora de la Universidad Católica de Ávila en el Centro Adscrito Fray Luis de León. Ella es especialista en Edith Stein, doctora en filosofía, y Pilar María Estellés es la directora de la sección mujer del Instituto Iberoamericano de Derecho, entre otras responsabilidades y cargos que ella detenta, con una trayectoria de investigadora pues muy importante. Y Pilar pues ha querido colaborar en esta publicación que cuenta también con muy interesantes colaboradores de la Universidad Católica de Valencia, de la Universidad Lateranense de Roma, Giuliana Migliorini, de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. También hay dos autoras de la Universidad Complutense de Madrid, María Eugenia Gómez Sierra. De la Universidad Católica de Ávila, por supuesto, también hay dos intervenciones, dos colaboraciones, María Jesús Carravilla y Victoria Eugenia Lamas. Y también desde los Estados Unidos tenemos una colaboración también muy interesante sobre el tema de la imagen femenina en los medios de comunicación. Bueno, es un volumen que, como digo, aún no está en papel, pero que verá prontamente la luz y sobre el que ya pues queremos tener una pequeña primicia. El capítulo que Pilar María Estellés ha preparado tiene el título Paradojas en el avance hacia la igualdad jurídica de la mujer. Sobre el título ya invita a una lectura y Pilar, pues quiero darte las gracias por participar en este acto de presentación y cuando quieras tienes la palabra. Pues buenas tardes desde Valencia. Pues en primer lugar agradecer a Lidia Jiménez, a Lourdes Redondo, pues todo este impulso y muy especialmente a ti, Sara Gallardo, por tu invitación a participar en este interesante libro, La mujer ser y tarea, que hoy presentamos y por supuesto por contar conmigo en este interesante proyecto multidisciplinar que, como se ha visto, bueno, pues congrega no solamente a muchos sabios, sino muchas facetas de la mujer, que en mi caso la verdad es que siempre me ha parecido necesario analizar desde otras perspectivas, digamos, menos políticamente correctas, ¿no? Bien, a lo largo de mi intervención me propongo resumir algunos de los planteamientos, interrogantes y claroscuros del avance jurídico de la mujer, que representamos algo más de la mitad de la población mundial y que es el tema central de mi aportación a este interesante libro que hoy presentamos. La mujer que debe ser abordada desde sus múltiples facetas como hija, como madre, esposa, trabajadora, ciudadana y sobre todo ser humano. Y en consecuencia debo señalar que pese a los importantes avances en el reconocimiento de su dignidad y derechos, pues una gran parte del planeta persisten leyes que atentan a sus derechos y dignidad todavía en la actualidad, en pleno siglo XXI. Evidentemente, la situación de la mujer en el mundo actual ha mejorado ostensiblemente si la comparamos con los que nos proporcionan los datos históricos y jurídicos, es evidente. Y en el último siglo la mujer ha emprendido el camino de su autonomía, consiguiendo algunos logros importantes, unos cuantos espejismos, que es a lo que yo me refiero en algunos apartados de mi publicación o de mi trabajo. Bien, en este sentido las mujeres han conseguido una equiparación jurídico-formal con el varón en las sociedades modernas y democráticas, que es fundamentalmente lo que me centro. Sin embargo, esta equiparación jurídico-formal, que así se proclama en todos los instrumentos jurídicos internacionales, no es material, es decir, no se da de hecho. En la letra de la ley se dice que todos somos iguales, pero de facto esto no se cumple absolutamente ni a nivel general ni en todo el planeta. Es decir, en la actualidad la mujer sigue sometida al hombre, padre, esposo, en una gran parte de países menos desarrollados, obviamente, donde persisten leyes que la consideran un ser humano inferior, donde es sexualmente utilizada y sometida a violencias y maltratos de todo tipo, ya sean físicos o psíquicos,
En algunos países es eliminada al nacer o durante su infancia únicamente por su demostrada condición femenina, al ser considerada un lastre o una carga para su familia, y carece hoy en día en muchas sociedades de derechos humanos. A ello debemos sumar una nueva amenaza que se cierne sobre los derechos y dignidad de la mujer en el avanzado siglo XXI respecto de todas las mujeres, incluso en los países desarrollados, y que ataca y destruye la propia identidad femenina, es decir, se niega la verdad biológica de la mujer. Bien, a lo largo de esta aportación trato de evidenciar el largo y costoso camino hacia la igualdad jurídica, formal y material de la mujer, y que algunos de los supuestos avances son disfrazados de conquista, pero no son más que espejismos de esa aparente igualdad conseguida con letra muy pequeña. Bien, pese a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se supone que es el primer reconocimiento universal de los derechos y libertades fundamentales que se aplican en igual medida a todas las personas con independencia de su sexo, raza, religión, etcétera, pues se podría pensar que todos los seres humanos han alcanzado en pie de igualdad sus derechos, pero esto no es así, especialmente en el caso de las mujeres. Habrá que esperar, estamos hablando de 1948, habrá que esperar hasta finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX para atisbar, y no todo el planeta, en todo el planeta, un avance en el reconocimiento de estos derechos, tanto en las relaciones conyugales y de familia, como también en la esfera jurídica, económica, social y cultural. Bien, pese a todas estas reformas legales que se han emprendido fundamentalmente en materia civil y que han sido muy importantes y de gran calado, y también en materia constitucional, y que establecen esa igualdad de hombres y mujeres o la igualdad de los cónyuges, se aprecia, como digo, de hecho una desigualdad material que todavía sigue discriminando la posición jurídica y social de la mujer, tanto en España como a nivel mundial, también en España, ¿eh? En algunos ejemplos que podríamos poner en nuestro país, pues bueno, tras numerosas leyes de igualdad, de hecho, no existe todavía, por ejemplo, en el espacio sociopolítico, un acercamiento igualitario de las mujeres en las listas electorales. Por ejemplo, las leyes de igualdad establecen que debe haber un margen entre un 60 y un 40 de representación femenina, masculina en esas listas electorales, pero las mujeres siempre están más cerca del rango del 40% que del 60%. Mujeres cabeza de lista sabemos que muy pocas, ¿verdad? Entonces es otra evidencia más de las que estamos comentando. Luego, a nivel patrimonial y familiar, a partir de la Ley de Igualdad del año 1975, no hace tanto, y la posterior reforma a consecuencia de esta ley del 75, que es del año 81, hace 40 años, la mujer española por fin va a equipararse formalmente a su esposo varón, y se van a suprimir pues, todas aquellas disposiciones que otorgaban al marido una posición de superioridad o de dominio sobre la mujer. Se le va a permitir desarrollar una actividad laboral o profesional sin necesidad de la licencia marital. Se le va a reconocer la capacidad de gestionar el propio patrimonio o el patrimonio conyugal a pie de igualdad con el esposo. Se le va a permitir la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos que hasta ese momento no la tenía y solamente la ostentaba el marido. Pero claro, estamos hablando que tras 40 años de igualdad y tantas reformas, pues todavía podemos decir que no existe una auténtica equiparación al varón, porque ciertamente, aunque lo parezca, existen ciertos claroscuros, bueno, como por ejemplo la doble jornada laboral de la mujer, doble jornada que no es retribuida y que sigue sin reconocerse por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras cuestiones. En concreto, en relación al cuidado de los familiares dependientes y la realización de las tareas domésticas, el artículo 68 del Código Civil impone la igualdad para el desempeño de estas tareas que antes realizaba la esposa en exclusiva, ahora la traslada la ley a los dos cónyuges. Sin embargo, pese a este equitativo reparto legal, nos encontramos con uno más de esos supuestos de equiparación formal y jurídica y desigualdad manifiesta, de hecho, porque la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha producido de una manera progresiva, pero no ha visto reducidas sus tareas domésticas. Y aporto datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 77,5% de mujeres trabajadoras frente a un 32,9% de hombres trabajadores, realizan todos los días actividades de cocinar y otras tareas domésticas. Además, ellas dedican 4 horas
frente a ellos, cuando dedican alguna a las tareas domésticas, ellos 2, nosotras 4. Con un dato relevante, un 67% de los hombres no realiza nunca ninguna tarea doméstica todavía, ¿no? Bien, en numerosos casos la mujer pues se ve obligada a reducir su jornada laboral para poder atender debidamente sus responsabilidades familiares. Y además las mujeres incrementan el tiempo dedicado a la atención del hogar y de las personas dependientes a su cargo a 30 horas a la semana cuando tienen la jornada a tiempo parcial que deben solicitar para poder atender a su familia. Sin embargo, los hombres dedican habitualmente el mismo número de horas, aquellos que los dedican, tan solo 14 a la semana como máximo, frente a las 30 horas de la mujer, independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada completa. Por tanto, que igualdad proporciona el artículo 68 es meramente programático y sirve de bien poco, ciertamente. Por otro lado, hay otro artículo en el Código Civil, el artículo 1438, que establece la compensación del trabajo para la casa pues cuando hay una situación de ruptura conyugal. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se penaliza al cónyuge, que normalmente en España es la mujer, que tiene la doble jornada laboral. Así, se le deniega ese reconocimiento y la mujer que se dedica en exclusiva al cuidado de la familia y del hogar, que cada vez son menos, podrá ver reconocida este derecho a la compensación de trabajo para la casa, pero la esposa que se dedica al cuidado de la familia y del hogar y a su vez participa en la producción de la ganancia con el salario de su actividad profesional, no, pues no va a tener derecho de acuerdo con nuestro alto tribunal. Bien, así las cosas, pues es evidente que queda mucho por hacer. Igualar no es eliminar las diferencias, igualar es equiparar, equiparar es no discriminar por ser diferente, es respetar las diferencias y no estoy tratando de plantear una guerra de sexos que considero bastante estéril. De lo que se trata, y me parece importante, es de evidenciar que queda pendiente un verdadero respeto y protección de la dignidad y derechos de la mujer, que son derechos humanos, y es algo crucial. Y en la parte correspondiente al capítulo que desarrollo en esta publicación, pues he tratado no solamente de analizar algunos de los atentados a la igualdad efectiva de las mujeres y las paradojas que suscita, sino también algo fundamental, evidenciar los ataques a su dignidad. Puedo referirme a este respecto a determinados ejemplos. Por ejemplo, la falacia de la libertad sexual o conyugal que se proclama mucho, pero que en gran parte del planeta no se cumple. Es decir, en gran parte del planeta las niñas y mujeres no pueden elegir libremente el estado civil, ni tampoco a su compañero de vida. La trata de mujeres que son obligadas a prostituirse, la unión temprana forzada y el matrimonio infantil son una violación de los derechos humanos y van en contra de la Convención de Derechos del Niño. El 25% de las jóvenes en América Latina se casó o unió antes de cumplir los 18 años. El 10% de estas chicas eran menores de 15 años. En las zonas rurales, el matrimonio de adolescentes es una práctica muy común. Estamos hablando de personas que tienen que celebrar este tipo de matrimonios para huir de la pobreza o para aliviar a las familias en situación de pobreza. Más grave todavía es África, que es el continente con las tasas más altas de matrimonio infantil. El número de niñas casadas actualmente es de 125 millones actualmente, estoy diciendo. Estamos hablando de niñas de 6, 7 y 8 años y se prevé que alcance los 310 millones en 2050. Pues bien, me parece algo dramático que atenta a la dignidad, la libertad sexual, etcétera, de la mujer y se está, creo que, haciendo muy poco al respecto. Bien, además, hablamos también del incremento de los delitos sexuales que se han duplicado en España en el último año. Ayer escuché que en la Comunidad Valenciana el incremento ha sido del 70% de violaciones a menores de edad. Además, hay en las redes sociales pues, un mayor incremento también de acoso a mujeres y niñas de manera masiva e impune. Y por otro lado, se aprecia también una patente y flagrante desprotección de la maternidad en general y a nivel mundial. En particular en España es algo bastante dramático porque bueno, la falta de protección de la maternidad, que es un rasgo diferenciador y definidor de la esencia de ser mujer, en esa posibilidad de concebir y albergar vida, pues lleva a una clara discriminación. Si siempre se ha hecho a lo largo de los tiempos de la mujer, en estos momentos yo creo que la madre es quien es objeto fundamental de marginación. Mientras la amenaza de la supuesta superpoblación mundial
en mi opinión, subyace la idea del rechazo a la maternidad y a la familia, que dicen es el origen de la lesión de los derechos de la mujer y la dominancia del hombre. España realmente es un claro ejemplo de desprotección a las mujeres que quieren continuar con su embarazo. Aporto datos. La ayuda media que recibe una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad en España es menor de 6 euros. 6 euros. Ello supone 2,7 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas españolas frente a 96 millones que otorga Alemania. En cambio, se destinan 35 millones de euros al aborto. Por tanto, se gasta 10 veces más en abortos que en proteger la vida y el nacimiento de nuevos ciudadanos, que estamos quedándonos con una población muy envejecida. Está demostrado que con ayudas 9 de cada 10 mujeres continuarían con su embarazo, pero no hay ayudas prácticamente ni intención de implementarlas tampoco. Contradictoriamente a esto que acabo de decir, otro aspecto de la desprotección de la maternidad es la maternidad subrogada. Es una práctica en creciente ascenso en los últimos tiempos y se trata de una práctica que conlleva la comercialización del útero de la mujer y que hay que evidenciar y denunciar, porque no se puede pues llevar a cabo este tipo de prácticas que conllevan el tráfico jurídico de las facultades reproductivas y de gestación de la mujer, porque la maternidad subrogada conlleva la explotación sexual y reproductiva de la mujer. Es la reducción más absoluta, menos instrumento al servicio de los deseos de paternidad y maternidad de un tercero. Estamos hablando de mujeres en una situación de vulnerabilidad y de pobreza de terceros países que necesitan llevar a cabo estas prácticas para sobrevivir ellas o sus familias, o en muchos casos son obligadas a llevar a cabo estas prácticas de maternidad subrogada por sus propios familiares. Bien, a mí me parece curioso que se desproteja a la madre de forma generalizada, pero se la requiera para prácticas como la maternidad subrogada, que en mi opinión consiste en un nuevo sistema de esclavitud para algunas mujeres, como digo, en estado de pobreza y necesidad en el inicio y desarrollo de este tan avanzado siglo XXI, pero que pues nos evidencia que sigue faltando un verdadero apoyo al respeto de los derechos y la dignidad de los seres humanos, en concreto de las mujeres. Bien, no voy a extender más. Este es parte de lo que he trabajado en el capítulo de este libro. Reitero mi agradecimiento a Sara, a Lidia, a Lourdes, a la Cátedra de la Mujer por permitirme participar y expresar pues, estas inquietudes, ¿no? que llevo tiempo en las que llevo tiempo trabajando y que me parece que son necesarias, ¿no? Un contrapunto pues, a esta marea que nos envuelve últimamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención y también pues por un poco compartir también tus inquietudes personales que mueven esa investigación que llevas haciendo durante tanto tiempo en favor de la mujer. Y aunque no sé si habrá preguntas, pero creo que puede ser interesante que demos la oportunidad de hacer una reflexión entre nosotras, si lo veis oportuno, porque han salido algunas ideas que yo creo que son bastante interesantes y, como decías tú, Pilar, no son políticamente correctas, pero creo que si algo debe hacer la universidad es precisamente tener la audacia de abordar la cuestión de la verdad sobre todas estas temáticas, ¿no?, tan llenas de paradojas y a veces de contradicciones. Hemos hablado del tema de la libertad sexual, del tema de la revolución sexual que mencionaba Miriam, de la cuestión de la maternidad, de la identidad y de la igualdad, ¿no? Y yo os lanzo una pregunta a las dos, para que me digáis cómo lo veis, porque ¿qué pensáis? ¿Cómo se está abordando el reto de defender la igualdad entre el hombre y la mujer? Y si se está, como tú decías, has dicho al final de tu intervención, Pilar, si se está yendo por el camino de la anulación de las diferencias, como decía en una ocasión Angelo Scola, si se está andando por el camino de la masculinización de la mujer para equipararla al hombre en sus privilegios o en sus derechos, o si el camino de la igualdad entre el varón y la mujer está comprendiendo la especificidad femenina.
porque ahora mismo parece incluso que este reto está poniendo también un poco en entredicho la propia especificidad de lo masculino. Las dos identidades parecen que no pueden entenderse correctamente la una sin la otra. ¿Cómo lo veis? ¿Se está promoviendo una igualdad que respeta las diferencias entre varón y mujer o que las anula o trivializa? No sé si quieres comenzar tú, Pilar. Como quieras. Bueno, pues bien, gracias. No sé si se me escucha. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, vale, es que me giraba el micrófono y no sabía si se estaba escuchando. Bien, bueno, yo creo que estamos en una época pues un poco crítica en este sentido, ¿no? En el que, bueno, siempre se ha intentado avanzar en el reconocimiento de la igualdad de la mujer, pero en mi opinión, hay muchas opiniones, en mi opinión, yo creo que a la mujer hay que respetarle sus diferencias. Yo no quiero ser como un hombre. Yo como mujer no tengo ninguna intención de ser como un hombre. Yo lo que quiero es ser como soy yo, como soy una mujer, con todas mis múltiples facetas que creo que aportan mucho a la sociedad, igual que las del hombre, y que sí que nos reconozcan a las mujeres la igualdad de oportunidades para alcanzar aquello que nos hemos propuesto para nuestras metas y para poder disfrutar de nuestros derechos, como pueden disfrutar cualquier otro ciudadano. De todas maneras, yo creo que estamos viviendo en una época en la que según quién sea la mujer vulnerada, maltratada, etcétera, hay una crítica y según qué otras, si son otras mujeres u otro tipo de mujeres en otras situaciones, no se da esa crítica. Y yo esto lo hacía extensivo a otros países del tercer mundo porque me parece que aquí estamos exigiendo y anulando las diferencias, por un lado, para igualarnos absolutamente a los hombres y también es otra cuestión. Creo que los hombres dentro de poco vamos a tener que apoyarlos porque van a ser absolutamente discriminados. Eso también lo estoy percibiendo, ¿no? Pero veo que en países no tan desarrollados como los nuestros, nuestra Europa avanzada, presidida por una mujer, además, no se están llevando políticas para la protección y defensa de estas niñas que están en estas situaciones. A mí se me rompe el alma, sinceramente, de ver qué poco estamos haciendo por los países del tercer mundo cuando se está cambiando a una niña en la India por un saco de arroz porque la familia tiene una necesidad tremenda de comer y entregan a las hijas esta semana para poder comer por un saco de arroz. Y la semana que viene entregaremos a otra. Y así sucesivamente, esto me lo han contado personas que estaban allí en la India ayudando. Quiero decir que no es algo que yo me he sacado de la chistera, sino que me lo han contado de primera mano. Entonces, claro, esto es muy tremendo, igual que casar. Bueno, ayer se planteó que en España unas niñas que las iban a entregar en matrimonio, unas niñas que venían a España con su familia, las iban a entregar en España y las niñas han conseguido escapar, parece ser, 8 y 9 años creo que tenían estas niñas. Entonces, en España esto está pasando también. Está prohibido el matrimonio de menores, pero estos menores se trasladan a otros países, con lo cual personas que viven en este país, aunque no sean originarias de este país, están llevando a cabo este tipo de actividades. Algo habrá que hacer, porque está muy bien que todas tengamos derecho al trabajo, está muy bien que todas tengamos derecho a una retribución igual si desempeñamos los mismos competencias, etcétera, pero hay cuestiones básicas que atentan a la dignidad y derechos elementales que no se deberían de permitir. Yo creo que esta protección de la infancia, pese a esta nueva ley de la infancia y adolescencia contra la violencia, pues yo creo que queda mucho más camino por hacer y estas cuestiones son muy sensibles y habría que trabajar a nivel de, pues no solamente de España, sino también de la Unión Europea con más ahínco y más resultados, en mi opinión. Creo que me he extendido demasiado. Disculpad. Bien, yo por parte creo que el discurso de la igualdad, tal y como se suele hacer hoy día, tiene miedo a hablar de la diferencia. Tiene miedo a hablar de la diferencia porque piensa que hablar de las diferencias es hablar de diferentes capacidades, diferentes dignidades, y es que no es incompatible hablar de la igualdad de dignidad del hombre y de la mujer y de la diferencia de ser, de la diferencia personal que existe entre ambos, ¿no?
Es decir, nosotros venimos a este mundo y somos personas masculinas o personas femeninas. No puedo dejar de lado mi feminidad para ser solo persona o mi masculinidad para ser solo persona, sino que es que están íntimamente relacionados. Es que se realiza la persona en el modo femenino o en el modo masculino, ¿no? Entonces, eso que es algo intrínseco a la persona humana y al ser humano y que no tiene una causa extrínseca, como hoy se pretende ver, ¿no? Hoy se quiere decir que en realidad la masculinidad o la feminidad tienen, bueno, pues son causas externas, ¿no? El nombre que te ponen, la educación que te dan, eso claro que influye, sí, pero no es lo que determina el modo de ser masculino o femenino, ¿no? Entonces, precisamente me ha gustado mucho, Sara, cuando has aludido a Angelo Scola, porque él precisamente hablaba de la diferencia de la distinción entre la palabra diferencia y diversidad, ¿no? Entonces, hoy justamente el discurso, cuando en vez de diferencia se habla de diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la diversidad alude simplemente a una causa externa, ¿no? Entonces, yo tengo pues una masa o un trozo de masa de empanada gallega y yo le pongo la forma que quiero desde el punto de vista externo. Eso claro que tendré dos trozos de empanada o de masa de empanada diferentes por una causa externa. Pero es que cuando hablamos de la diferencia hombre y mujer no estamos hablando de una causa externa, sino que estamos hablando de algo intrínseco, constitutivo, esencial a nosotros, ¿no? Que no se puede ser persona sin ser varón o mujer, ¿no? Entonces, eso que es intrínseco a nosotros implica que estamos hablando de diferencias, no de diversidades, ¿no? Y hoy justamente se habla de igualdad y si acaso se habla de diversidad, pero no de diferencia, porque hay miedo al discurso de la diferencia. Y yo creo que esa es quizá por nuestra parte, por parte de la filosofía, hay que trabajar mucho para conjugar el hecho de que hablar de la diferencia no es para nada un perjuicio ni de la mujer ni del hombre, sino que es precisamente una riqueza, ¿no? Y que no va en detrimento del discurso de la igualdad, de la igual dignidad que como personas tienen ambos, ¿no? Y por último, me gustaría añadir a propósito de la cuestión de la masculinización de la mujer, ¿no? Que es como una de las propuestas más o menos explícitas que hoy funcionan. Personalmente pienso que, bueno, pues que este tema ya lo avistó Edith Stein en los años 30. Ella precisamente que empezó a iniciarse en el mundo laboral de la universidad, que estaba todavía cerrado, ¿no? No había posibilidad de... la cátedra universitaria no estaba abierta a las mujeres, ¿no? Ella percibió que el acceso de la mujer a muchos ámbitos de trabajo que habían sido desempeñados hasta ahora únicamente por varones implicaba en la mujer pues una imitación del estilo masculino de trabajar. Quizá o porque no tenían referentes de otras mujeres que lo hicieran o bien porque pensaban que era el modo único como había que realizar ese trabajo, ¿no? Y tanto Edith Stein como Juan Pablo II denuncian esto, ¿no? Denuncian esto porque la mayor aportación que una mujer puede hacer en un mundo laboral y en cualquier faceta de la sociedad es precisamente la de su feminidad. Y entonces hay un estilo femenino de trabajar que será complementario y que será pues verdaderamente una aportación distinta, pero desde luego muy rica, al modo masculino de trabajar, ¿no? Porque tanto uno como otro, bueno, pues tienen una serie de defectos asociados, pero lo que no podemos es asumir los defectos del hombre en el trabajo y creer que en eso va a depender la liberación y la realización de la mujer. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que el tema daría muchísimo de sí, pero el tiempo nos impide continuar. Quiero daros las gracias por vuestra presencia, también a las personas que han participado de esta presentación. El libro se puede adquirir contactando con la librería de la Universidad Católica de Ávila y esperemos que en breve ya podamos contar también con el segundo volumen. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.